Muy buenas noches. Disculpas por la espera. Hemos tratado de esperar a que llegue la mayor cantidad de gente posible. Estimadas autoridades de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, a los integrantes del repositorio de la memoria democrática, docentes, estudiantes y público en general, tengan ustedes muy buenas noches. Es un placer para la Universidad Nuestra Señora de la Paz y en especial para la Decanatura de Ciencias Sociales y Administrativas el tenerlos esta noche acá con nosotros para poder escuchar, analizar y reflexionar sobre una temática importante para la coyuntura boliviana, como ser una política de Estado para la reconciliación nacional y social. Estoy convencido que lo que se abordará esta noche significará un gran aporte para el debate político y social de nuestro país. A continuación, invito al director ejecutivo del repositorio de la memoria democrática en Bolivia, al magíster Roberto Alba Monterrey, quien es ingeniero industrial y administrador de empresas, con maestría en planeamiento estratégico corporativo, con más de 26 años en docencia universitaria y 32 años de trayectoria profesional. Experto en reingeniería de procesos y operaciones portuarias, fue CEO de la Red de Articulación Empresarial, RAE, y con conocimiento, y gerente general de CAINCO El Alto, SRL, y Business Forum. Su liderazgo, conocimiento del tejido social y visión estratégica lo destacan como impulsor de la iniciativa ciudadana de reconciliación. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches, señoras y señores, autoridades de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, representantes de la sociedad civil, académicos, periodistas, invitados. Gracias por darme esta oportunidad. Hablo en nombre del repositorio de la memoria democrática. Nos consideramos un laboratorio de resiliencia y una herramienta al servicio de la justicia. En medio de una polarización que desgasta lo social, desordena lo político y tensiona lo económico, sostenemos una convicción estratégica: la memoria, entendida como la escucha, el diálogo para la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, es el pilar para reconstruir una visión compartida de futuro. Luchamos contra la confrontación en 3 ámbitos. Buscamos primero la reconciliación social, este campo entre campo y ciudad, entre visiones populistas y libertarias, entre collas y cambas, entre masistas y antimasistas. Nuestro tejido comunitario ha sido lacerado por discursos de odio, ciclos de violencia y desinformación que caricaturizan el otro y profundizan la fractura territorial y cultural. Es necesario reconocer que en el país coexisten valores legítimos, solidaridad y libertad, que deben articularse en vez de anularse. No se trata de empatar culpas, no se trata de hacer nada de ello, sino más bien de rehacer confianzas, de transformar la diferencia política en cooperación, en diversidad regional y cultural, y en una fuerza para el bien común. Por eso, nosotros, el repositorio de la memoria democrática, hemos auspiciado también este evento. Nuestro presidente, Julio Aliaga Lairana, ha venido trabajando conjuntamente con el equipo del repositorio de la memoria democrática esta tesis de la reconciliación, del diálogo, de la escucha. Y creemos que es el momento de plantear adecuadamente
una política pública que nos permita hacer ello. Por todo esto, a la Universidad Nuestra Señora de la Paz le decimos muchas gracias y a ustedes por su presencia. Gracias. Muchas gracias, estimado magíster. A continuación, invito al presidente del Repositorio de la Memoria Democrática, licenciado Julio Aliaga Lairana, quien es sociólogo, politólogo por la Universidad Complutense de Madrid y diplomático boliviano. Fue profesor y decano de Ciencias Sociales de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, dedicó su vida a la defensa de los valores democráticos y al impulso de propuestas progresistas y socialdemócratas. Con amplia trayectoria académica, cultural y política, se ha convertido en un referente en el debate público por su compromiso con la reconciliación social, el diálogo entre diversidades y la construcción de una Bolivia unida e inclusiva. Por favor, un fuerte aplauso. Esto es para los que somos chiquititos. Muchas gracias. Buenas noches, señor decano. Buenas noches al público en general, a los amigos del Repositorio de la Memoria Democrática, a todos los compañeros de Reconciliación Bolivia, de Cambio La Paz que están aquí, a mi esposa y mis familiares que también están. Gracias por la presentación. Parece que lo hubiera escrito yo. Roberto lo ha dicho. ¿No se escucha bien? Ahora sí. Esperemos que sí. Ya Roberto lo ha dicho, el Repositorio de la Memoria Democrática viene trabajando este tema de la escucha, el diálogo y la reconciliación hace varios años. No es una cosa que estemos improvisando hace 2 semanas. Menos aún una cosa vinculada a la política y a la coyuntura electoral, aunque han coincidido versiones y visiones que pueden ser compatibles. El repositorio viene trabajando ello desde que en la Universidad Mayor de San Andrés y con su auspicio creamos el repositorio y luego lo vinculamos a un trabajo con la Universidad Gabriel René Moreno, en las que en ambas universidades hemos hecho reflexión sobre este tema durante largo tiempo. Yo antes de empezar, que voy a ser breve para explicar las 4 ideas que nosotros hemos producido en este tiempo, quiero decir que a mí me gusta la idea zabaletiana que tenía Zabaleta sobre nuestra sociedad, de esto de la sociedad abigarrada. Cuando Zabaleta escribió esto, Bolivia tenía todavía una sociedad que era fundamentalmente rural, el 70% de la población era campesina, solo el 30% vivía en las ciudades. Y es en ese marco donde Zabaleta describe una sociedad que tiene diferencias y grietas muy profundas, tanto en formas y modos de producción, como se llama en el marxismo, que Zabaleta era marxista en sus raíces, como en sociedades atemporales que tenían diferencias en términos de tiempo, las unas más modernas y las otras más antiguas, sociedades con diferencias culturales, con diferencias idiomáticas, con diferencias identitarias profundas. Y a esta cosa que no confluía en una misma dirección, espero hacer bien el resumen, yo sé que Zabaleta se puede enojar si lo digo tan fácilmente, Zabaleta le llamó la sociedad abigarrada, la sociedad boliviana. Muchos años después, hoy,
con una sociedad donde el 70% vive en ciudades y solo el 30% en el campo, donde la mayoría se reconoce mestiza, donde hay una enorme cantidad de gente que se ha incorporado a las clases medias y a la modernidad. Yo creo que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad abigarrada, agrietada y lastimada, herida por profundas grietas que vienen desde muy atrás. El tema de las rupturas, del no entendimiento, del desprecio de unos a otros, de la falta de diálogo, inclusive de los discursos de odio que circulan hoy en las redes, no son un problema del MAS solamente, aunque esto se haya profundizado en esta época. Tenemos grietas y dolores profundos que vienen desde mucho más atrás. Bolivia arrastra heridas históricas, coloniales, culturales, regionales, raciales, identitarias. Así no se puede hacer país. Así no se puede tener una visión y compartir el desarrollo cuando hay grietas tan profundas que hacen que la gente desconfiemos los unos de los otros. Y más aún después de estos 20 años, donde el abuso del poder y el uso de estos clivajes, de estas diferencias, de estas grietas, se han acentuado de tal manera que se han hecho a la vista públicas. Hay por lo menos 3 ejes en los cuales nosotros hemos reflexionado. Y me van a disculpar si digo raza. Yo sé que en la ciencia social moderna esto ha sido ya de pasado y que es una categoría que no se utiliza. Pero yo repito raza porque si no, no me dejo entender. Si utilizo otro tipo de términos, la gente común no me comprende, o sea que me van a disculpar que me refiera a estas diferencias que son diferencias étnicas como diferencias también raciales, porque son diferencias de color de piel, no solamente culturales. Tenemos el problema indígena, no indígena en el país. Es una herida antiquísima, es una herida colonial que data desde siglos atrás. No es una cosa que podamos solucionarla con un discurso, con un decreto o con una ley. Esto es muy profundo y tenemos que saber cómo enfrentarlo. Tenemos heridas regionales que son más nuevas. Es lo que hoy día se expresa en las redes y todos ustedes lo ven entre Santa Cruz y La Paz, ¿no? El centralismo, ¿no? Esta idea del dominio central de esta ciudad que maneja, controla, impone frente a una visión que yo la llamo victimista, podemos discutir de ello, de diferentes regiones que sienten que su desarrollo está limitado por la presencia del centralismo paceño. Y tenemos diferencias profundas de identidad. El tema Cambas Collas no es una broma en nuestro país. Nosotros lo vivimos permanentemente, sobre todo en el mundo de las redes, con discursos y relaciones de desprecio profundo y de además también de complejos y de autodefensa, y que es una pelea permanente, inclusive, como digo, el discurso de odio, expresiones tremendamente fuertes que una vez dichas no se pueden solucionar. ¿Qué nos impone esta herida? Es una herida que está a la base de las limitaciones de la gobernabilidad en nuestro país. Si nosotros no podemos hablar los unos con los otros, si no podemos escucharnos, si es como si habláramos idiomas diferentes y no podemos entendernos, esto hace que la gobernabilidad sea enormemente frágil. Aquí en el auditorio hay personas que han sido y que han trabajado temas como el enfrentamiento y los conflictos sociales y saben lo duro
¿Qué es eso cuando se trata de negociar con los campesinos, con los mineros, con los sectores, con las corporaciones o desde el otro lado, ¿no? Con los comités cívicos, con las agrupaciones de empresarios que tienen y mantienen una mentalidad corporativa que hace a su identidad y que defiende sin posibilidades de diálogo intereses? ¿Para qué vamos a decir cuando hablamos, y estoy viendo a Vicky, cuando hablamos de el tema ecológico, el tema de la preservación frente a visiones depredadoras, de visiones tan difíciles de combatir? Porque no se escucha, porque no se entiende, porque no se puede. Entonces, la primera es la gobernabilidad. Tenemos una población que no se ha podido y no se incorpora por diferentes razones. No voy a explicarlas aquí, ustedes las conocen seguro mejor que yo. Que están en el mundo de la informalidad y que funcionan en sus propias dinámicas sin permitirse encontrarse los unos con los otros. La educación, ¿a qué la voy a nombrar también? Está hondamente erosionada en sus bases y pilares cívicos que hacen a lo que se llama, para bien o para mal, el patriotismo, el amor a la nación, la identificación con nuestra patria, con nuestros símbolos, con nuestras expresiones. Y todo esto hace la convivencia entre bolivianos y bolivianas muy difícil. Bueno, pues ese es un poco el diagnóstico, dicho a la rápida. El problema es cómo le entramos a la solución. ¿Qué hacemos para solucionar este tema? En el repositorio hemos identificado algunos principios básicos para poder trabajar esto. Son la verdad. Hay que decirnos la verdad. Algún día tenemos que decirnos los unos a los otros la verdad y no andar con tanto eufemismo y con tanta máscara puesta entre bolivianos y bolivianas. Tenemos que resolver el tema de la simbología. Nos representan las huipalas, los pacumutus, los escudos, las banderas. ¿Qué es lo nuestro? ¿Dónde nos vemos reflejados? ¿Tenemos una memoria compartida? Hay que trabajar una memoria compartida. Lo hemos visto con el MAS. El MAS no es un accidente. Cuando el MAS llegó, tenía un discurso que explicaba la historia de una manera diferente a la que en las ciudades y en los colegios habíamos aprendido. Había una historia que venía desde Mamaollo y Mancocapa, que se saltaba toda la colonia, que hacía caso omiso a la República para tratar de explicarlo todo, mientras otros decíamos que veníamos de los conquistadores que habían bajado desde sus carabelas para conquistar esta parte del mundo, para bien o para mal. Dos historias, dos lecturas diferentes. El reconocimiento del otro, ¿no? Necesitamos una política de justicia restaurativa, no para meternos en la cárcel. No es un problema de justicia penal, es un problema de justicia restaurativa para restaurar las heridas que los bolivianos y las bolivianas tenemos en el alma. El reconocimiento de la interculturalidad de nuestro país y desde luego la participación informada. Nosotros queremos trabajar sobre tres palancas. Uno es la memoria. Tenemos que construir y tenemos que trabajar, y esto solamente se hace desde las instituciones estatales, no se puede hacer desde otros lugares, la construcción de una memoria compartida que reconozca los discursos y aquello que explica cada quien y cada grupo en nuestra sociedad. Con respeto, con escucha. No tenemos ninguno de nosotros la razón. Y sobre esa base, Bolivia necesita construir una memoria compartida. Tenemos que trabajar la educación. Tenemos que volver a la educación cívica que hace 20 años o más se anuló de las aulas escolares, para volver a hablar de los escudos que compartimos, de las banderas detrás de las cuales desfilamos, de los objetivos que conjuntamente tenemos, en fin. Y finalmente tenemos que aprender el diálogo. El diálogo,
la escucha, el diálogo, es una cosa que se aprende, no es una cosa con la cual nacemos. Y creo que en el país la hemos dejado de lado. Para hacer todo esto hay ejemplos en el mundo, hay ejemplos exitosos, no vamos a inventar absolutamente casi nada, vamos a adaptarlo a Bolivia. Imaginemos Sudáfrica. ¿Cómo era Sudáfrica? El profundo racismo, el apartheid, que se expresaba en políticas que separaban a la sociedad y que no se han podido solucionar del todo hasta ahora, pero el intento mandeliano del National African Congress ha sido fundamental para tener la construcción de una verdad pública. No quiere decir que en Bolivia lo tengamos que hacer así, pero creo que en Bolivia podemos tener un calendario para construir reparaciones simbólicas, le hemos llamado así, como lo hicieron los sudafricanos y que han alcanzado un éxito importante. Otra sociedad clivada, partida, en guerra, dañada con odios, ha sido la sociedad de Irlanda del Norte, entre católicos y protestantes, hasta hace muy poco, con el IRA matándose los unos a los otros. Ahí ha funcionado una cosa que ellos le han llamado, y que en castellano se traduce, la consociación, que es un principio de paridad de estima, es un sistema de mesas de diálogo, de lugares de encuentro, donde la gente públicamente se reconoce dispar, pero trabaja ejemplarmente y en público, el uno reconociendo al otro, y en Irlanda ha funcionado bien. Los últimos 20 años han logrado los irlandeses grandes avances en el tema. ¿Para qué vamos a hablar de Ruanda? Ruanda son 1 millón de muertos y ese ha sido un conflicto étnico de una profundidad impresionante. Y se han logrado avances y Bolivia puede aprender lo que son los círculos restaurativos de escucha y reparación simbólica. Los ruandeses, con el apoyo internacional que ha habido alrededor de ese país en semejante masacre, han avanzado en esa dirección. Y viniendo más cerca, los colombianos que 60 años de guerra civil con las guerrillas han logrado acuerdos de paz que todavía no están consolidados, pero las comisiones de la verdad en Colombia, en Chile, en la Argentina, en Uruguay, han permitido sentarse los unos frente a los otros para poder reconocer lo que realmente sucedió, no lo que dices que sucedió en beneficio de tu propia situación, sino lo que realmente sucedió. Y para eso necesitamos, desde luego, no sé, en la Argentina, Ernesto Sábato ha encabezado ese esfuerzo que ha sido muy interesante y reparador de heridas después de 30.000 muertos por una dictadura, que eso no se cierra fácil. Canadá es un ejemplo también muy interesante, porque debe ser uno de los pocos países donde ha logrado solucionar problemas de integración y diálogo con comunidades indígenas. Es cierto, minoritarias, pequeñas, pero a diferencia de otros lugares como Estados Unidos, no en reservas, no apartadas, sino realmente procesos de integración, diálogo, escucha y respeto con esas sociedades. Tenemos 3 reglas, proponemos 3 reglas. Verdad sin impunidad. Dice, reconocimiento con incentivos condicionados y puertas abiertas a investigación de lo que realmente ha sucedido y de lo que nos separa y que podemos reparar. Institucionalidad fuerte, convencida de que este es el camino. Nuestra institucionalidad está absolutamente debilitada y tenemos que poder arreglarla. Y finalmente, como se ha hecho en otros lugares, paridad de estima. Mesas de encuentro, mesas de diálogo territoriales, identitarias. Hay que sentar a la gente, hay que hacer políticas de intercambio, hay que pensar en la juventud, en fin, todo lo que ustedes pueden estar imaginando. Termino.
con una frase que la tengo escrita para no equivocarme. Si institucionalizamos la escucha plural, la verdad, el reconocimiento de daños y una educación cívica orientada a la convivencia, entonces reduciremos la desconfianza entre nuestras etnias, culturas, razas, regiones e identidades. Aumentaremos la cooperación social y elevaremos la legitimidad institucional en un horizonte de unos 10 años. Yo creo que hay que calcular un horizonte de esa magnitud. Y ahora un par de preguntas a los presentes para saber realmente dónde estamos y si podemos hacerlo. ¿Qué reconocimiento mínimo le debo al otro para poder conversar con él mañana? Yo he anotado 3 puntos. Frente a los otros que son de la otra identidad étnica, frente a la otra raza, frente a los distintos a nosotros, yo he escrito: reconozco tu dignidad y tu dolor como equivalentes a los míos. Acepto que tu lengua, tus símbolos y tu memoria tienen el mismo valor público que los míos. Si te he nombrado mal, dime cómo quieres que te nombre y así lo haré. No vengo a tolerarte, vengo a respetarte. Frente a la región, reconozco que nuestras economías y vidas son interdependientes. Mi región no prospera sola. Te necesito para producir, comerciar y para movernos. Dejo atrás las caricaturas. Sin tu aporte, mi proyecto regional es incompleto. Y en términos de identidad, esto de los cambas y los collas, ¿no? Reconozco que tu identidad no es un insulto ni una etiqueta para descalificarte. Es una pertenencia afectiva y antigua y legítima. A partir de hoy usaré camba y colla sin desprecio y nunca para reducirte a un cliché. Creo que así podríamos caminar juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado licenciado. La verdad, deja mucho que reflexionar, que pensar. Y justamente voy a invitar al magíster Carlos Greda Lema, economista y abogado de profesión, magíster en educación superior, quien combina una sólida trayectoria académica como docente universitario y consultor con una alta gestión pública. Fue superintendente agrario desde 1997 a 2003 y viceministro de Coordinación Gubernamental del 2003 al 2005. Fue secretario nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, lideró políticas de tierra y uso sostenible de recursos, coordinó coordinación de gabinete, diálogo y gestión de conflictos, aportó en agro, medio ambiente y gobernanza y condujo la ONG CADES. Fue asesor de la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia, quien realizará a continuación un comentario acerca de la exponencia que acabamos de escuchar. Por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al señor decano de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, a todas las autoridades universitarias, invitados, a todos los compañeros y compañeras aquí presentes. Hoy día Julio Aliaga nos ha hablado sobre reconciliación. Y cuando nos hablan de reconciliación, uno tiende a asociar este concepto al perdón y al olvido como una forma de restablecer la armonía. Nada más lejos de lo que hoy hemos escuchado. Este no es un tema de perdón y mucho menos de olvido. Cuando miramos la Bolivia de 2025, Julio realiza un diagnóstico doloroso, pero honrado, de las fracturas que atraviesan este país. Fracturas que nos refieren a tensiones étnicas, regionales, generacionales, de género,
y que no solo persisten, sino que se han institucionalizado. Y lo que es más grave, que son parte de un discurso que ha sido vaciado de sustancia. Este es el gran fracaso, probablemente, de la democracia pactada. No logró, desde 1982, transformar y cerrar estas brechas, pero es también, y aún más grave, el gran fracaso del mal llamado proceso de cambio. Un proceso que ha caricaturizado estos temas, que los ha vaciado de contenido y que ha terminado siendo una impostura que ha profundizado las brechas antes mencionadas. Y a pesar de sus éxitos, que también existen y deben ser reconocidos e incorporados al acervo de la historia de esta sociedad, es necesario que tengamos la valentía de asumir que aún no hemos logrado avanzar sustancialmente en el cierre de estas brechas. Bolivia está, desde mi punto de vista, hoy día en una encrucijada civilizatoria. ¿Seguiremos reproduciendo un modelo excluyente, confrontacional, polarizante? ¿O podremos construir esto que reclama Julio en su exposición? Una sociedad basada en la pluralidad, en la justicia, en el diálogo. Este es un desafío que debemos abordar, ¿no? Y es una demanda de la sociedad profunda de este país. Afortunadamente, el expositor no se ha quedado en el diagnóstico, sino que ha presentado un camino que podemos transitar. Es el de la reconciliación, que desde mi punto de vista representa un nuevo proyecto civilizatorio, entendido como una tarea ética y política, donde se plantea que no se trata de olvidar, sino de asumir la historia con coraje. Se trata de reparar con justicia y de construir un futuro común desde el respeto a las diferencias. Para lograr esto, nos plantea una ruta crítica para avanzar, recuperando las experiencias de otros pueblos e incorporando una pedagogía propia que nos conduzca a un nuevo tipo de sociedad. Esto es lo que hemos escuchado hace unos momentos. Visto desde este punto de vista, la reconciliación no puede ser solo un sentimiento, debe ser una política de Estado, que a lo largo del tiempo se convierta en parte no solo de un imaginario sociopolítico, sino también parte de las estructuras sociopolíticas del Estado y la sociedad. Y por lo tanto, es algo que debe abarcar valores, instituciones, relaciones sociales, formas de conocimiento y modelos de vida. Se trata, por tanto, de definir un nuevo rumbo colectivo. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Qué valores deben guiarnos? ¿Cómo vamos a convivir con nuestras diferencias? Julio nos desafía porque nos convoca a entender, a pensar qué es más importante que sentir. Nos convoca a reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que hemos sido y sobre lo que debemos ser. Desde ese punto de vista, la posibilidad de seguir este camino abre las esperanzas de que esta sociedad tiene alternativas. No estamos condenados a un camino unívoco. Es más, yo diría que estamos condenados a triunfar. Debemos hacerlo. Y debemos hacerlo porque esta frase tan dramática que a mí siempre me ha impactado de Charles Arnade, con la cual termina su libro La dramática insurgencia de Bolivia, que dice: Bolivia comienza su vida como nación independiente y se halla en el umbral de una terrible e inquietante historia. Hasta hoy eso ha sido verdad. Ojalá que el inicio de este nuevo ciclo sea el inicio de un nuevo tiempo. Creo que Bolivia y los bolivianos nos lo merecemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado magíster. A nombre de la universidad y especialmente del Decanato de Ciencias Sociales y Administrativas, quiero agradecer al Repositorio de Memoria Democrática por haber asistido hoy y ayudarnos a tomar en cuenta algo que no escapa a ningún área de formación, ¿no? Ya sea en especial de las ciencias sociales, pero que al final del día permea a toda la sociedad.
sea cual sea la actividad, el oficio, el trabajo que uno desempeñe, al final lo ejerce en sociedad, ¿no? Entonces, como indicaron los expositores, estamos con una herida en este momento que esperemos sane pronto. Quiero agradecerles una vez más por haber asistido el día de hoy y que se lleven consigo esa reflexión tan necesaria y que, si Dios quiere, vengan mejores días para nuestro país. Muchísimas gracias.